Hola a todos queridos amigos, hoy vamos a adentrarnos en un episodio lleno de emociones, donde un secreto sale a la luz y podría cambiarlo todo. En una tarde tranquila del pequeño pueblo, Huyen tomó suavemente la mano de Ye. En sus ojos brillaban al mismo tiempo la preocupación y la felicidad. Ye, tengo algo que decirte. Estoy embarazada. En ese instante, el corazón de Ye se detuvo por un momento. Alegría, miedo y mil pensamientos se mezclaron dentro de él. ¿Será verdad? Y la pequeña Maya, esa niña inocente que siempre cree en lo bueno, parecía haber sabido este secreto desde hace tiempo. Pero, ¿qué espera a Ye ahora? ¿La felicidad? ¿O una nueva tormenta que está por llegar? Acompáñenme a descubrirlo en el episodio de hoy cuando Huyen dijo «Estoy embarazada», para saber de quién temblará más el corazón. Por la tarde, después de la lluvia, el sol intentaba abrirse paso entre las nubes, dejando caer sobre el patio unos rayos de luz cristalina. El olor a tierra húmeda, a humo de paja y a ropa recién lavada después de la tormenta se mezclaba en el aire suave de un día que parecía por fin tranquilo. Huyen estaba sentada en el escalón de la puerta con la pequeña camiseta de malla entre las manos y una sonrisa en los labios. A veces, la paz no viene de algo grande, sino de escuchar la risa de tu hija en el viento y saber que el hombre que enciende el fuego afuera ya no te volverá a dejar sola. Maya corrió hacia ella con las manos aún llenas de barro y preguntó con su voz inocente: «Mamá, ¿por qué te ríes tanto hoy?» Huyen levantó la mirada, sus ojos brillando bajo la luz del sol, y acarició suavemente el cabello de la niña. «Porque mamá va a gastarle una broma al tío Ye. ¿Quieres ayudarme?» La niña abrió la boca sorprendida, los ojos encendidos de emoción. «¡Sí!». Las dos se miraron y rieron juntas. Esa risa limpia parecía borrar los últimos rastros de oscuridad del pasado. Cuando cayó el atardecer, la pequeña casa se llenó de un tono dorado y cálido. Ye estaba encendiendo el fuego. Las llamas iluminaban su rostro curtido por el sol, haciéndolo parecer más tierno que nunca. El sonido del fuego crepitando se mezclaba con la llovizna suave fuera del porche, creando una melodía sencilla pero capaz de llenar el corazón de calma. Huyen salió al patio con las manos escondidas detrás de la espalda. Bibi el perrito se acurrucó junto a los pies de Ye y la observó con curiosidad. Su rostro se volvió un poco serio, los labios apretados, aunque en sus ojos había un brillo travieso imposible de ocultar. «Oye tú», dijo ella con una voz más baja de lo normal. Ye se giró mirándola con una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Qué pasa? ¿Ocurre algo?» Ella respiró hondo y despacio sacó lo que escondía. En su mano tenía una prueba de embarazo. La colocó sobre la mesa de madera entre los dos sin decir una palabra. El silencio llenó el espacio de inmediato. Ye miró aquel pequeño objeto. Su mirada tembló un poco, la voz le salió ronca. «¿Qué? ¿Qué quieres decir, Huyen? Ya te hiciste la prueba». Ella bajó la cabeza y susurró: «Sí, y creo que son 2 rayitas». Ye se quedó completamente inmóvil. Un segundo, 2, y la cuchara que tenía en la mano cayó al suelo. Sus labios se movieron pero no salió sonido alguno. En sus ojos se mezclaban la sorpresa, la alegría, el miedo y la confusión. Dio un paso hacia ella queriendo tomarle la mano, pero Huyen apartó la cara, los hombros le temblaban, y de pronto empezó a reír. Una risa clara entre lágrimas. «Mira tu cara», dijo entre carcajadas, «pareces a punto de desmayarte». Cuando Ye se levantó para traer más leña, Huyen siguió allí sentada. La luz del candil iluminaba su rostro tranquilo pero con un dejo de inquietud. Suspiró y metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó otra prueba de embarazo nueva con 2 líneas rosadas marcadas con claridad. La observó largo rato. Sus ojos temblaban, los labios apretados con una expresión que mezclaba felicidad y miedo. Una lágrima cayó no de tristeza sino de emoción,
porque sabía que la vida estaba abriéndose paso en silencio, comenzando un nuevo capítulo. Susurró apenas con la voz temblorosa entre el viento. Esta vez, no estoy bromeando, Ye. El fuego seguía ardiendo, proyectando una luz cálida sobre su rostro. Afuera, el viento volvió a soplar con fuerza, las hojas susurraban como anunciando otra tormenta, no una de odio, sino una de destino, de vida que crece en silencio. Y en medio del pequeño patio cubierto de rocío, una mujer permanecía sentada, abrazando el pequeño regalo del destino, sonriendo con ternura. Una sonrisa frágil y radiante como el amanecer después de la tormenta. El aire era fresco, con el aroma a tierra húmeda y el olor a verduras tiernas del huerto. A lo lejos cantaba un gallo y unos pajarillos trinaban sobre el tejado. Todo parecía tan simple, tan en calma, como si los días de tormenta que habían pasado no hubieran sido más que un sueño lejano. Ye estaba sentado en el escalón del porche, afilando con cuidado el mango de una pequeña asada para Maya. Conservaba su vieja costumbre, hacer todo con calma y precisión. El sudor le perlaba las sienes, pero en sus labios había una sonrisa tranquila. Desde dentro de la casa se oyeron los pasitos apresurados de Maya, ligeros, entusiastas, llenos de vida. La niña corrió hacia él con los ojos brillando como dos gotas de rocío bajo el sol. Sin decir nada, se lanzó a abrazarle el cuello con fuerza hasta hacerle reír. Mi pequeña princesa, ¿qué te tiene tan contenta? Maya levantó la cara con las mejillas sonrojadas y dijo con una voz clara como un cristal: Tío Ye, mamá, Huyen no te estaba mintiendo. Mamá Huyen va a tener un bebé para que Maya lo cargue en brazos. Aquellas palabras cayeron suaves como el viento, pero hicieron temblar el corazón de Ye. Se quedó quieto con la mano suspendida en el aire. Sus ojos se abrieron de par en par, mientras miraba a la niña que seguía riendo inocente entre sus brazos. «Dices que mamá Huyen te lo contó». Maya asintió rápido con su cabello fino moviéndose bajo la luz del sol. «Sí, mamá dijo que Maya tiene que portarse bien porque pronto habrá un bebé, y entonces Maya será la hermana mayor». Su vocecita pura y alegre resonó en el patio tranquilo. Cada palabra era como un pequeño latido directo al corazón de Ye. Él miró hacia el huerto donde Huyen se inclinaba sobre los brotes recién plantados. Su silueta se balanceaba suavemente bajo el sol, con el viento jugando entre sus cabellos. Cada movimiento era delicado, pausado, lleno de una paz que conmovía. Ye la observaba y dentro de él algo se agitaba, una mezcla de felicidad, emoción y una tierna incredulidad. «Huyen», pensó mientras seguía con la mirada su figura. «¿Qué me estás escondiendo si eso es verdad? Soy tan feliz que apenas me atrevo a creerlo». Maya aún no lo soltaba. Apoyó la barbilla en su hombro y soltó una risita. «¿Sabes, tío Ye? Mamá dijo que cuando nazca el bebé, Maya lo va a dormir, le va a cantar, y tú vas a tener que trabajar más». Él no pudo evitar reír, una risa llena de cariño. La abrazó más fuerte. Algo cálido le llenó el pecho, algo difícil de nombrar. Una ternura profunda, como si una corriente suave de agua corriera por un corazón que había estado demasiado seco. Maya, con su inocencia pura, jamás podría mentir. Sus palabras eran como una brisa ligera, pero encendieron una llama de esperanza en el corazón de Ye. Le acarició la cabeza y dijo con voz baja y temblorosa: «Entonces, si es así, tengo que darte las gracias. Eres quien me trajo la mejor noticia del mundo». La niña sonrió más, los ojos curvados como una pequeña luna. «Sí, Maya guarda los secretos muy bien, pero este era tan grande que si no lo decía, iba a explotar». Su risa cristalina llenó el aire mezclándose con el susurro del viento entre las palmas. Ye volvió a mirar a Huyen. Ella aún no sabía que aquella pequeña conversación había hecho latir su corazón con una fuerza nueva. El sol caía sobre su cabello, dejando un brillo suave sobre sus hombros, como si la propia vida sonriera.
Si de verdad es así, pensó conmovido, entonces, después de tanto dolor, Dios nos ha dado un pequeño milagro, una nueva vida para prolongar el amor, para demostrar que la felicidad puede brotar incluso en la tierra que alguna vez se regó con lágrimas. Maya lo soltó y corrió hacia el jardín llamando a su madre. Ye se quedó sentado mirándola con la sonrisa aún en los labios. No preguntó nada. No necesitaba confirmarlo. A veces no hace falta escuchar un sí o un no para creer en algo. Basta una mirada a una figura familiar, o una sonrisa así. El viento pasó suave trayendo consigo el olor de la tierra y las hierbas frescas mezclado con una alegría difícil de contener. Ye levantó la vista hacia el cielo azul que empezaba a abrirse y soltó un suspiro uno tranquilo como quien por fin recupera algo perdido. ¡Huyen! Si eso es verdad, te prometo nunca más dejaré que tú o el bebé tengan miedo. Aunque vuelva la tormenta, seré yo quien sostenga el techo de esta casa. Desde el jardín, Huyen volvió la cabeza y le sonrió una sonrisa serena, imposible de descifrar. Y Maya la pequeña seguía saltando entre las hileras de verduras cantando con alegría. «Bebé, sal pronto, Maya quiere cargarte ya». El último rayo de la mañana se posó sobre el porche. Un día tranquilo, aparentemente común. Pero que sería el comienzo silencioso de algo milagroso, nacido entre la risa de una niña y el corazón conmovido de un hombre que por fin había aprendido a amar de verdad. La luz del atardecer bañaba de dorado las hileras de verduras, donde Huyen seguía inclinada arrancando hierbas con manos ágiles. Su cabello estaba un poco despeinado, algunos mechones pegados a las mejillas, pero en esa imagen sencilla había una dulzura tranquila, como si todas las penas del pasado se hubieran disuelto en una paz silenciosa. Ye permanecía bajo el porche, aún sosteniendo el mango de la azada sin recordar para qué. Desde las palabras de Maya, algo dentro de él había florecido cálido, tembloroso, incierto. El corazón le latía más rápido y por un instante se sintió como un joven frente a un milagro por primera vez. Observó en silencio el jardín. Ella aún no sabía que la pequeña Maya había revelado su secreto. Seguía sonriendo, cuidando con ternura cada surco de tierra. Seguía siendo esa mujer a la que sin darse cuenta él había querido proteger desde hacía mucho tiempo. El viento sopló bajo el techo trayendo la voz clara de Maya. «Mamá, déjame ayudarte a regar las plantas. Está bien, pero cuidado de no mojarte la ropa», respondió Huyen con una voz suave y cálida. Ye sonrió. Se sentó en el escalón y observó a madre e hija riendo entre las hojas verdes. Sintió una ternura tan grande que le llenó el pecho hasta doler. Todos los años de tormenta, de heridas y pérdidas parecieron desvanecerse en esa escena. Y entre el silencio de la tarde solo escuchó una voz dentro de su corazón. «Quiero quedarme con ellas. Para siempre». La noche cayó. Dentro de la casa la luz amarilla del candil cubría las viejas paredes de madera. Maya dormía profundamente con una sonrisa en los labios y una manita aferrando la manta. Huyen la tapó con cuidado y salió al porche. Ye estaba allí apoyado en el pilar mirando el cielo azul oscuro, donde unas pocas estrellas empezaban a brillar. El canto de los grillos, el murmullo del viento entre las hojas, todo sonaba a una noche tranquila. Ella se sentó a su lado sin hablar durante un rato. «¿Todavía no duermes, no? Esta noche el aire está tan fresco», respondió él con voz baja serena. El silencio volvió. El viento rozó las hojas, las ramas de las palmas golpearon suavemente el techo. Ye la miró. La luz del candil iluminaba su rostro y sus ojos parecían brillar con una calma profunda, aunque distante. Dudó un momento, luego habló despacio como temiendo romper el momento. «Huyen, Maya me dijo algo». Ella se tensó levemente y levantó la vista. «¿El qué?». Él tragó saliva entre las solas manos sin apartar la mirada de ella. La niña dijo: «Que estás embarazada».
El silencio cayó de golpe. El viento se detuvo. Los grillos callaron. Solo se oía el corazón de alguien latiendo en la oscuridad. Huyen giró el rostro evitando su mirada. Sonrió, pero su sonrisa temblaba. Es solo una niña, no le creas. Seguro entendió mal. Maya nunca me ha mentido, dijo Ye con voz suave pero firme. No tienes que decir nada. Solo quiero saber, ¿es cierto? Huyen guardó silencio. Sus manos se apretaron sobre las rodillas. Los hombros le temblaron y en sus ojos comenzaron a brillar lágrimas contenidas. ¿Sabes? Su voz salió rota, temblorosa. Tenía miedo. Cuando vi las 2 rayas rojas me alegré, pero también me asusté. Temí no poder conservar esta felicidad. Temí que el destino jugara conmigo otra vez. Ye se quedó inmóvil. Lentamente extendió una mano y la apoyó sobre su hombro. Huyen, nadie se está burlando de ti. Si es verdad, entonces, gracias. Gracias por confiar en mí, por atreverte a empezar de nuevo, aunque tu corazón haya estado hecho pedazos. Ella levantó la mirada. En sus ojos había emoción, miedo, dolor y esperanza. Las lágrimas cayeron, pero esta vez eran de alivio. Ye la atrajo hacia su pecho. Ella apoyó la cabeza sobre él, escuchando su corazón cálido constante como una canción de cuna. Afuera, el viento rozaba las hileras de verduras y el olor a tierra fresca entraba por el porche. Él susurró cerca de su oído: no tienes que esconderlo. Pase lo que pase, estaré aquí. Tu paz, la cuidaré yo. Huyen no respondió. Solo asintió con lágrimas mezcladas con una sonrisa leve. Y en ese instante afuera, el viento se detuvo, la noche se volvió más profunda. Pero dentro de ellos una pequeña luz acababa de encenderse. Desde el cuarto Maya se movió en sueños y murmuró entre dientes: «Bebé, duerme tranquilo. Maya te va a cuidar». Su vocecita sonó como una canción lejana. Y en el pequeño porche, bajo la luz amarilla del candil, 2 personas que habían sobrevivido a la tormenta solo se quedaron así, tomados de la mano en silencio, esperando juntos el amanecer. Xin chào các bạn thân mến, một hành trình dài từ phương Nam cuối cùng đã khép lại đối với đệ cung đường trở về nhà đang dần trở nên gần hơn. Anh chặt tim anh từ những bước đi vội vã, bạn chịu nặng vai nỗi nhớ thương đặc biệt của yêu Huyền Maya. Chính là động lực để trong mỗi chặng đường, mỗi ngày khác trong hành trình này đều trở nên thật ý nghĩa. Liệu sự trở về bất ngờ này sẽ khiến Huyền Maya thoát lên trong hạnh phúc, hay sẽ có những bất ngờ đang chờ đón đệ trên hành trình đoàn tụ này? Cùng mình đón chờ những diễn biến đầy cảm xúc và bất ngờ trong tập mới. Ngày hôm nay, câu chuyện chưa bao giờ dừng lại và nó sẽ càng hấp dẫn thêm. Hãy cùng bắt đầu ngay. Ánh nắng nhẹ chiếu vào con đường, chiếu lên bóng dáng đệ. Anh bước xuống chiếc xe máy đỗ im lìm trước cổng nhà như một dấu hiệu của sự trở lại sau những ngày xa cách. Anh cầm bó hoa tươi trên tay, những cánh hoa vẫn còn đọng lại chút sương mai như thể mang theo cả những lời chúc phúc từ phương Nam. Những bước chân của anh vững chãi nhưng lại mang nặng một cảm giác mong chờ tràn ngập yêu thương khi người cứ bước vào căn phòng vẫn ngập tràn hơi ấm của bữa cơm tối. Huyền Maya đang ngồi bên mâm cơm, mình ngẩng đầu lên, đôi mắt xúc động khi anh bước vào. Dường như không tin vào mắt mình, cô giận vào chút mình, đôi tay cô thức vươn ra với Hà lao về phía điện. Đệ dùng một lời thốt ra từ trái tim cô, anh đệ cuối cùng cũng đã trở về vì sao. Âm thanh trong trẻo ngọt ngào như một tiếng gọi rất xăm, trở về từ ngày tháng chờ đợi. Huyền mỉm cười, đôi mắt luôn ướt nhưng không thể che giấu niềm vui. Đôi mắt ướt nhưng không thể che giấu niềm vui sướng con thả để chỉ kịp bước tới, đôi tay ôm lấy cô mang lại cho cô cảm giác bình yên.